Buen día. El tema de hoy es cefaleas. Mi nombre es Alejandro Marfil Rivera y soy profesor del Servicio de Neurología y dirijo la consulta externa y la clínica de cefaleas y dolor crónico no oncológico de nuestro servicio. Y como tal me han encargado darles este tema de cefaleas y en otra clase veremos el dolor crónico no oncológico. Estas son las competencias y objetivos que nos piden para los diferentes temas que vamos a tocar. Todos están bien. Yo les recomendaría que en el punto 4, ese portal es el portal de la Sociedad Internacional de Cefaleas, en donde está disponible a texto libre la clasificación internacional de las cefaleas, que es la obra en la que nos basamos todos para hacer los diagnósticos de las diferentes cefaleas. Conviene tenerlo como una obra de consulta, ya que los criterios que vamos a mencionar de las diferentes cefaleas están basados en ese libro, que ya va en la tercera edición. Desde enero del 18 se publicó la tercera edición, la primera se publicó en septiembre de 1988, así que ya tenemos un buen rato con esta clasificación. Está en español, hay una versión en español que les recomiendo que todos lo tengan como hora de consulta porque les va a servir a la hora de ver pacientes con otros tipos de dolor de cabeza. Y bueno, todo lo demás ahí lo tenemos, los criterios de diagnóstico, la epidemiología principal de los principales síndromes de cefalea. Vamos a ver algunas de nuestras producciones científicas sobre cefalea. Especialmente algunas mnemotecnias interesantes para los médicos de primero y segundo contacto para recordar las cefaleas potencialmente peligrosas. Me gusta empezar con este apartado sobre los mitos comunes, ya que muchos de ellos son responsables de que no se le dé la importancia al dolor de cabeza que debería de tener. Y entre ellos quizá el más peligroso y el más nocivo sea el que es normal que duele la cabeza, es decir, que hay un dolor de cabeza normal, cuando sabemos que el dolor de cabeza, como cualquier otro dolor, es una señal de lesión potencial tisular. Y aunque ciertamente el tipo de cefalea más común, más prevalente en toda la población mundial, sea un dolor tipo tensional de baja intensidad, que no interfiere con las actividades de la vida cotidiana, no es normal que duela. Y este tipo de dolores son los que habitualmente llevan a la automedicación, a su vez a la cronificación y a la perpetuación del dolor y con posibles complicaciones por el dolor o por la automedicación. Entonces, el corolario es, si un paciente se queja de dolor de cabeza, hay que investigarlo, aunque sea un dolor de cabeza de baja intensidad. No es normal que duela la cabeza. Segundo sería esto, la cefalea por trastorno de la refracción, es decir, porque faltan lentes o porque están mal ajustados. Muchos de los pacientes que tenemos en la consulta, en nuestra clínica de cefaleas, llegan ya con lentes o bien con algún medicamento para la hipertensión, porque es común que se piense, incluso entre los médicos, que el dolor de cabeza resulta de estar así como contrayendo los músculos de la cara para poder enfocar en aquellos que no tienen, que tienen un problema de la refracción, o bien que una hipertensión sostenida, leve o moderada causa dolor de cabeza. Esto no es cierto. De hecho, en la obra que les acabo de recomendar vienen los criterios para el diagnóstico de cefaleas atribuidas a estas situaciones. La cefalea por hipertensión arterial siempre es una cefalea aguda y relacionada con una elevación abrupta de la presión arterial y que desaparece en las 2 horas siguientes de haberse normalizado la presión. Dicho de otra manera, si ustedes ven un paciente con hipertensión arterial de 170, 100, 170, 95 y con dolor de cabeza crónico muy frecuente, un dolor sostenido, busquen otra causa. No es muy probable que la hipertensión esté causando ese dolor de cabeza, e igual que si el paciente le encuentran que tiene algún problema de la refracción,
que tiene miopía, hipermetropía, en fin, y tiene un dolor de cabeza crónico, frecuente, sostenido, de baja intensidad, esa no es la causa del dolor de cabeza, habría que buscar otra. Igual que la cefalea ocurre por algún trastorno digestivo, mucha gente toma laxantes o alguna otra medida para mejorar la digestión cuando sabemos que esto nace de que la migraña con frecuencia provoca náusea que llega al vómito y al vomitar habitualmente el dolor tiende a ceder. Entonces el razonamiento inverso pues es lógico. Vomité, se me quitó el dolor, algo comí o algo tenía en el estómago que me hizo daño y eso me causó el dolor de cabeza. Cuando sabemos que exactamente es al contrario, la migraña y cualquier dolor de cabeza muy intenso puede causar náuseas de forma refleja que pueden llegar al vómito. Entonces no son datos específicos de ninguna entidad, aunque sí son muy frecuentes, por ejemplo, en la migraña. Pero vamos, el problema está en el cerebro y en las meninges, no tanto en el sistema digestivo. Igual que los niños no tienen migraña cuando sabemos que la causa número uno de un dolor de cabeza repetido, estereotipado, o sea que ocurre más o menos en la misma secuencia todas las veces, y sobre todo si alguno de los padres es migrañoso, es precisamente la migraña en los niños. A nivel mundial, se estima que hasta 90% de la población ha sufrido por lo menos un dolor de cabeza. Obviamente esto nadie lo ha medido, no hay un censo mundial, son estimaciones a partir de mediciones estadísticas. Pero bueno, se estima que 90% de la población ha sufrido por lo menos un dolor de cabeza. Sin embargo, solo la mitad acuden al consultar. Y esto marca problemas o áreas de oportunidad dependiendo de cómo se le quiera ver. ¿Por qué no van a consultar? A lo mejor porque no hay servicios médicos disponibles o porque la gente se automedica, porque no creen que el médico les vaya a resolver, porque creen que es un problema normal, etcétera, etcétera. La cuestión es que la mitad de los pacientes a nivel mundial no van al médico. Y quizá solo después de las caries y de la ansiedad como manifestación de enfermedad en el ser humano, el dolor de cabeza sea el síntoma más común. A nivel mundial hay un proyecto que se llama Global Burden of Diseases, que se publica regularmente en la revista The Lancet, y en la última publicación la migraña es el segundo lugar mundial en años vividos con discapacidad. Es decir, es la responsable, la segunda más responsable, el primero es la lumbalgia, el segundo lugar lo ocupa la migraña en años vividos con discapacidad. Esto quiere decir que el impacto de la migraña en la población es muy grande. Brevemente vamos a ver por qué duele la cabeza. Sabemos que las estructuras intracraneales que duelen son todo menos el cerebro, es decir, son las meninges, principalmente la pía madre, los grandes vasos intracraneales, sobre todo las grandes arterias o los senos venosos, y de las arterias aquellas que están cerca de la pía madre, donde penetran la pía madre, y los troncos nerviosos grandes, de aquellos nervios intracraneales que son sensibles al dolor. El cerebro no duele. Y por otro lado, las estructuras extracraneales de la cabeza, todas pueden causar dolor. Piel, tendones, cartílagos, vasos, dientes, etc. De tal forma que desde el punto de vista clínico, para los médicos lo que nos interesa es, en primer lugar, determinar el origen, porque las cefaleas de origen intracraneal son potencialmente más peligrosas que aquellas de origen extracraneal. Sabemos que las estructuras intracraneales están inervadas de dos maneras. Aquellas que están por arriba de la tienda del cerebelo, o sea, supratentoriales, la inervación la proporciona casi en su totalidad la primera rama del trigémino. Y por lo tanto, el dolor se va a referir a la distribución cutánea de la primera rama del trigémino, que es de la línea interauricular hacia adelante. Entonces, el dolor se va a referir ahí. En cambio, las estructuras de la fosa posterior, infratentoriales, por debajo de la tienda del cerebelo hasta el agujero magno, van a tener una inervación sensitiva diferente. Son los nervios craneales 9 y 10 y los primeros 3 nervios cervicales. Entonces el dolor se va a referir
a otras partes, de la línea interauricular hacia atrás hasta la región occipital, suboccipital, incluso cervical, perdón, a la faringe, al oído e incluso a la región retroocular. Sabemos que la primera rama cervical, C1, no tiene una representación dermatómica, es decir, no tiene un dermatomo, no se ve en la piel. Primera rama del trigémino pasa a la segunda, C2, pero eso no quiere decir que no tenga un territorio sensitivo. Los experimentos que hay en pacientes en donde se estimula la primera rama del trigémino mediante métodos percutáneos, el dolor que se refiere al estimular C1 va hacia atrás de la órbita. Entonces, pacientes que tengan dolor que va transfictivo, penetrante, de la parte de atrás hacia la parte retroocular, nos orientan más a que estén involucradas las estructuras cervicales. Y los mecanismos por los que se puede producir dolor son estos tres: inflamación, tracción, o sea, deformación, y destrucción. Hay enfermedades que pueden combinar las tres, como por ejemplo un absceso cerebral que causa inflamación, causa deformación y causa destrucción. Pero otras situaciones, por ejemplo un tumor cerebral, habitualmente da dolor de cabeza cuando alcanza un tamaño suficiente para deformar las estructuras que causan dolor. Una meningitis pura causa pura inflamación de las meninges y de esa manera ocasiona dolor. Una hipertensión intracraneal, por ejemplo, por hidrocefalia, causa dolor por distensión de las estructuras dolorosas. De tal forma que, conociendo estos tres mecanismos principales, sabemos el origen del dolor. Esta tabla está sacada de una publicación del 2005 en Headache. Es una de las pocas publicaciones que hay sobre la epidemiología de las cefaleas en Latinoamérica y especialmente en nuestro país. Nos quejamos de que no tenemos estadísticas. Bueno, aquí están. Este estudio se hizo en 12 ciudades latinoamericanas, incluyendo 2 de nuestro país, que fueron la Ciudad de México y Guadalajara. Y estas son las cifras que se presentan. Entre otras cosas, lo que se investigaron fueron los patrones de consulta. Cómo los pacientes o con quién van a consultar en caso de cefalea. Aquí vemos, en primer lugar, la especialidad distribuida por hombres y mujeres y luego los diferentes médicos que encuestaron. Y vean, con el médico familiar, poco menos de la mitad de los pacientes van, lo cual es una desgracia porque deberían de ir la mayoría de los pacientes con el médico, su médico, el médico de la familia, el médico de la colonia, su médico de primer contacto cuando les duele la cabeza, pero no es así, menos de la mitad. Con el internista y el pediatra, pues 12% de las mujeres y 9%, perdón, 12% de los hombres, 9% de las mujeres van cuando les duele la cabeza. Con el oftalmólogo van 11 y 14%, y esto seguramente tiene relación con esta idea de los lentes, que no están bien ajustados. Con el neurólogo el 5%, lo cual no está mal, aunque, insisto, esto debería estar más alto, el médico familiar. El otorrinolaringólogo van 3.5 y 3.9. Esto se explica porque también está muy difundido el concepto de la cefalea de origen sinusal, es decir, por sinusitis, alérgica o infecciosa. Sabemos que 85% de las personas que consultan o que el dolor de cabeza se les atribuye a un problema sinusal, terminan siendo otra cosa, principalmente migraña. Entonces, esto también es otro de los mitos que ocurren, que duele la cabeza de origen sinusal. Con los ginecólogos, pues los hombres no van. Sería muy raro que un hombre fuera a consultar con un ginecólogo porque le duele la cabeza. Sin embargo, las mujeres solamente van en el 1.3%, lo cual pues está bien. Nuestros colegas ginecólogos pues no tienen nada que hacer en esta situación. Y con quiropráctico, 3.7% de los hombres y 1.9% de las mujeres. Quiropraxia es una forma de medicina alternativa en donde lo que buscan es alinear los huesos de la columna para balancear ciertos canales de energía que se supone que existen, algo parecido a la acupuntura, en fin. No tiene una base científica, al menos visto desde la medicina occidental. Nuestra anatomía y fisiología, lo que conocemos, no
proporciona ningún sustento para suponer que alineando la columna vamos a corregir algún otro problema en el resto de la economía. Pero bueno, esto sucede. Hay pocos quiroprácticos en nuestro medio, porque no hay escuelas de quiropraxia como en Estados Unidos, en Canadá o en Europa. Entonces habitualmente son gente que se dedica a sobar, son sobadores, son gente que, bueno, lo adquiere de una manera totalmente empírica. Y en esta misma encuesta, en este mismo estudio, ya estas son cifras en México, vemos que la mayor parte de las cefaleas, 69% son cefalea tipo tensional, 15% son migraña y 16% todas las otras cefaleas, incluyendo las cefaleas secundarias, o sea, cefaleas potencialmente peligrosas. La Clasificación Internacional de las Cefaleas, publicada por primera vez en 1988, agrupa todas las cefaleas que tenemos, de las que tenemos datos como para establecer criterios de diagnóstico en tres grandes partes, les dice. Parte 1 serían las cefaleas primarias. Cefaleas primarias son aquellas para las cuales no tenemos ningún marcador biológico, es decir, no tenemos ninguna prueba que podamos hacer para confirmar o rechazar el diagnóstico. Son las más abundantes de todas, son los primeros 4 grupos. El primer grupo son las migrañas, el segundo grupo son las cefaleas tipo tensional, el tercer grupo serían las cefaleas en racimos o también llamada cefalea de Horton, cluster headache, y otras que se llaman cefaleas trigeminales autonómicas. El nombre, que no les haga confundirse, de este grupo, grupo 3, no tiene nada que ver con la neuralgia del trigémino, excepto el nombre. ¿Okay? Cuando hablamos de una cefalea con disautonomía o manifestación autonómica trigeminal, nos referimos a manifestación de disautonomía en el territorio del trigémino, que es básicamente la cara. Y estas manifestaciones de disautonomía serían trastornos de la función pupilar, midriasis o miosis del elevador del párpado superior, manifestada en ptosis o retracción palpebral, trastornos de la sudoración, trastornos de la coloración o de la temperatura de la cara. Entonces, este grupo 3 de cefaleas son unas cefaleas muy especiales porque tienen estas manifestaciones, digamos, bastante llamativas. Y el grupo 4 son un grupo de muchas cefaleas, todas raras, que son cefaleas primarias asociadas, por ejemplo, al esfuerzo, asociadas al sueño, asociadas a los vuelos en avión, en fin. Hay un grupo muy grande de estas cefaleas primarias. Entonces, grupo 1 serían las migrañas, grupo 2 cefalea tipo tensional, grupo 3 la cefalea en racimos y otras cefaleas con disautonomía trigeminal, y grupo 4 las cefaleas primarias. En la parte 2 de la clasificación estarían las cefaleas secundarias. ¿Secundarias a qué? Pues secundarias a trauma, a enfermedad vascular craneal o cervical, que eso incluye los infartos cerebrales, hemorragias. Trastorno intracraneal no vascular, que son una gran cantidad de enfermedades que lo pueden dar, incluyendo tumores, por ejemplo, cisticercos, en fin. A sustancias legales o ilegales o su suspensión, incluyendo, por ejemplo, la cafeína. La cafeína puede dar o puede quitar el dolor de cabeza y en algunas personas cuando se suspende la cafeína puede causar dolor de cabeza. A infección sistémica, trastorno de la homeostasis, aquí estaría la cefalea por hipertensión arterial, pero igual cefalea de origen cardíaco, cefalea de origen renal, cefalea por trastornos metabólicos, en fin. Otras estructuras craneales, que pues es todo, los ojos, las órbitas, los oídos, los dientes, la piel, los tendones, en fin. Este sería el grupo de otras estructuras craneales. La cefalea por trastorno psiquiátrico es el grupo 12, en donde pues esto está en debate porque no hay tampoco una definición clara. Y finalmente los grupos 13 y 14, que serían la parte 3 de esta clasificación, que sería el grupo 13, las neuralgias craneales, y el grupo 14, el dolor facial primario central y otras cefaleas, es decir, aquellas para las cuales no hay todavía información suficiente como para ponerlas en alguno de los otros grupos. Ahora bien, existen algunos
síndromes de cefalea que no están en la clasificación porque no representan una enfermedad per se. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama cefalea crónica diaria, que es un término descriptivo y que al cual se llega a partir de 4 enfermedades principalmente. No está en la clasificación, sin embargo en la clínica lo utilizamos bastante para definir a aquellas personas que tienen dolor de cabeza cotidiano o casi cotidiano, por lo menos desde los últimos 3 meses. Si lo buscan no lo van a encontrar porque no es una enfermedad per se, es un síndrome al que se llega a partir de esas 4 enfermedades. Grupo 1, las migrañas. Sabemos que quizá desde que el hombre es hombre ha tenido dolor de cabeza. La descripción más antigua que tenemos está en los papiros egipcios, pero bueno, de hecho el nombre migraña proviene de hemicrania, del griego hemicrania, que quiere decir dolor de la mitad de la cabeza, y con el tiempo ha migrado o se ha transformado el término a migraña. Sabemos que tiene un gran componente genético, 80% de los que sufren migraña tienen un familiar en primer grado con cefalea. Sabemos que los hijos de matrimonios en los cuales uno de ellos tiene cefalea tienen un porcentaje, una probabilidad muy alta de tener migraña también. Y si los 2 cónyuges tienen migraña, la probabilidad es muy, muy alta. Es más común en mujeres en todas las estadísticas publicadas, con esta proporción de 3-1 en todas las series mundiales. Nosotros tenemos esta estadística, pero obviamente la estadística nuestra no refleja la estadística poblacional, porque somos una clínica de referencia. Sabemos que antes de la menarca o de la pubertad, los niños y las niñas tienen más o menos la misma prevalencia de migraña, quizá un poco más los niños que las niñas, pero a partir de la pubertad ya toman el patrón adulto. Sabemos que en todas las naciones donde se ha medido la prevalencia mundial está entre el 12 y el 15%. Y generalmente es una enfermedad de gente joven, sobre todo mujeres jóvenes, empieza antes de los 40 años y de hecho cuando empieza después de los 40 años, es decir, cuando tiene el primer ataque de migraña después de los 40 años es un signo de alarma. Y habitualmente la describimos como un padecimiento crónico, episódico y estable. Crónico es obvio, episódico porque ocurre en episodios con periodos asintomáticos y estable, y con estabilidad nos referimos a que la persona que sufre los episodios de migraña habitualmente sabe cómo va a evolucionar cada ataque. Doctor, me empieza así, tengo este aviso, etcétera, me empieza así, luego sigue así, así, así. Pasa esto o me duermo y termina al día siguiente el ataque o quedo medio tontado otras 12 horas y ya se pasó. Esa estabilidad clínica es muy importante porque nos habla de que no se ha agregado nada nuevo. Cuando se pierde esa estabilidad clínica es otro de los signos de alarma en el caso de la migraña y de muchas de las cefaleas primarias, que habitualmente tienen un patrón estereotipado, da más o menos en la misma manera siempre. Ahora, cuando un paciente les dice que ha cambiado su dolor de cabeza, pues tenemos que poner atención. Hay pacientes muy inteligentes, muy listos, en los que podemos confiar totalmente si nos dicen que el dolor de cabeza ha cambiado, y hay otros en que necesitamos entrevistarlos, citarlos para ver si efectivamente lo que están sintiendo lo están interpretando correctamente y si es efectivamente un cambio en la estabilidad del medicamento. Se ha medido mucho el impacto económico y personal de la migraña. De hecho, como les dije hace rato, a nivel mundial se considera que la migraña es la segunda entidad patológica que provoca la mayor cantidad de años de vida con discapacidad. La primera enfermedad es la lumbalgia. Entonces, definitivamente estamos ante un problema que puede llegar a ser un problema de salud pública. Y es obviamente la segunda enfermedad neurológica más frecuente, quizá después de la enfermedad vascular. Típicamente desaparece durante el embarazo, aunque ciertamente no es un tratamiento recomendable.
Y cuando no sucede, nos preocupamos. 2/3 de las mujeres que se embarazan, migrañosas que se embarazan, se pasan el segundo y tercer trimestre muy bien. Durante el primer trimestre todavía pueden tener algunas crisis, pero habitualmente segundo y tercer trimestre se la pasan sin dolor, y después de que tienen su parto o que están haciendo su bebé, pueden tener un rebote de la migraña. Cuando no sucede, es decir, cuando el dolor no se quita durante el embarazo, es cuando nos preocupamos. Sabemos que en niños es la causa más frecuente de cefalea repetitiva. Algunos medicamentos, sobre todo vasodilatadores, pueden detonar el ataque. En mujeres es típico que los anticonceptivos. Ahora con los hombres el uso de los medicamentos para la disfunción eréctil, también 20% de los hombres que usan esos medicamentos pueden tener dolor de cabeza semejante a una migraña. Y sabemos que tiene relación con otras enfermedades neurológicas, principalmente la epilepsia. Antes se hablaba de una migralepsia, en donde había elementos clínicos de migraña y de epilepsia. Actualmente hablamos de una cefalea ictal, muy difícil de demostrar porque tiene que hacerse electroencefalografía durante la crisis y que se quite con el diazepam. Pero bueno, sabemos que frecuentemente conviven o están en la misma persona. Malformaciones arteriovasculares y algunas enfermedades autoinmunes, sobre todo el lupus. Antes se hablaba de una cefalea lúpica, que no se diferencia mucho clínicamente de una migraña. Estos datos que les muestro son aquellos que son factores de riesgo para el desarrollo o de migraña crónica o de cefalea crónica diaria, es decir, que llevan a la cronificación. Y son 4 principalmente: las comorbilidades, los factores exógenos, los factores de la cefalea y los relacionados con el tratamiento, y muchos de ellos son de sentido común. Comorbilidades: la depresión, la ansiedad, otros síndromes dolorosos, principalmente dolor miofascial o fibromialgia, la obesidad, el asma y el ronquido. Todo eso se ha relacionado, o más bien se ha imputado como factor de riesgo para la cronificación. De los factores exógenos, principalmente eventos estresantes. No nos referimos al estrés cotidiano que todos vivimos, sino eventos estresantes, pérdidas graves de algún familiar, del trabajo, de algún impacto económico serio, lesiones de cabeza, cuello y el uso excesivo de cafeína. De los factores de la cefalea, obviamente la frecuencia de los ataques, porque en cuanto más haya, más probabilidad de que se haga crónico. La presencia de náusea persistente o frecuente y alodinia. Hay que recordar que alodinia se refiere a la percepción del dolor con estímulo no doloroso. Los pacientes con migraña, más o menos entre el 80, 75, 80% durante el ataque tienen alodinia. Dicen que no se pueden tocar, que les duele el pelo, que al tocarse el cuero cabelludo les duele. E igualmente la alodinia puede extenderse a la cara o a un miembro superior, a veces raramente en todo un hemicuerpo. Pero la presencia de alodinia es un marcador de riesgo para la cronificación. Y finalmente los relacionados con el tratamiento, pues obviamente aquellos que tienen poca eficacia, o bien si hay mal uso, abuso o sobreuso de medicamentos analgésicos, de medicación sintomática, aquella que se utiliza para cuando duele. Esta es la clasificación del 2013, ¿cómo estaba? Esta es la clasificación actual. ¿Cuáles son los criterios de la migraña sin aura? La migraña sin aura anteriormente era conocida como migraña común. Desde el 88 le cambiaron el nombre a migraña sin aura. Algunos libros, sobre todo el libro de texto del Cecil, todavía menciona que hay migraña común. Y se le llama migraña común porque es la más común de todas. Estos son los criterios de diagnóstico de la migraña sin aura. Son 5 criterios, de la A a la E. El criterio A es que haya habido por lo menos 5 ataques que cumplan con los criterios del dolor. 5, no 4 ni 3. 5. ¿Por qué 5? Porque al llegar a 5 la probabilidad de que recurra espontáneamente a la enfermedad es muy baja. Y son 5 a lo largo de la vida. Puede haber tenido uno en la adolescencia, otro en la adultez temprana, en fin, juntar 5 ataques que llenen los criterios estos del dolor. El criterio B es la duración, de 4 a 72 horas del dolor. Dicho de otra manera,
no hay ataques de dolor de 3 horas, ni de 2. Una migraña es mínimo de 4. ¿Ok? Y de 72, ¿por qué? Porque por arriba de 72 horas, o sea, 3 días, tratados, o no tratados, o tratados sin éxito. Estamos hablando de una situación que se llama estatus migrañoso, que es análogo al estado o el estatus epiléptico. Y eso puede ser una urgencia neurológica. Entonces, criterio B es la duración, criterio C son las características del dolor. Son 2 de 4, que sea unilateral, que sea pulsátil. Pulsátil es como latido, ¿ok? Mucha gente confunde, los pacientes describen el dolor pulsátil como un dolor punzante. Punzante es que pica, que punza, como una punción, ¿ok? Entonces el dolor debe ser pulsátil. La intensidad es moderada a severa, es decir, si la escala del dolor la definimos en 4 niveles de dolor leve, moderado a severo, la migraña es de intensidad moderada a severa. Dicho de otra forma, no hay migrañas leves, ¿ok? Igual que no hay migrañas menos de 4 horas, no hay migrañas leves. Y típicamente se agrava con la actividad física, lo que describimos como kinesofobia. Los pacientes con migraña tienden a quedarse quietecitos, ¿ok? Ahora, si ustedes me preguntan, oiga, pero nunca hay ataques de 3 horas o migrañas de intensidad leve. Sí las hay, pero esas habitualmente el diagnóstico se lo deben dejar al especialista para que no se equivoquen. Los criterios están hechos para todos los médicos que manejamos pacientes para disminuir la probabilidad de error. El criterio D son los acompañantes de la migraña, que son o la náusea y o vómito o la foto y o fonofobia. Uno de los dos, ¿ok? Entonces, siempre lo debemos de interrogar. Y el criterio E siempre es el mismo en todos, que son criterios de eliminación. Sugieren examen neurológico, no sugieren trastornos de cefaleas secundarias, o si lo sugieren, pero se descartan mediante exámenes apropiados, o existe algún problema, pero no tiene relación con los ataques de migraña. Ok, lo que ven a su derecha es la clasificación más nueva, la del 2018, comparada con la del 2013. La migraña, en su lado derecho ven migraña con aura típica, esa es la migraña con aura, el aura típica con cefalea, el aura típica sin cefalea, en fin. Ven muchos de migraña hemipléjica familiar. La razón de separarlos es porque son de las pocas enfermedades monogénicas que conocemos, cromosoma 19. Entonces, vimos lo de la migraña sin aura, esta es la migraña con aura, que ha tenido diferentes nombres dependiendo de la aura, migraña clásica, migraña acompañada, en fin. Actualmente llamamos migraña con aura. Y los criterios de diagnóstico son, primero, criterio del número de ataques. Así como veíamos que la migraña sin aura debía de tener 5 ataques, estas son 2. ¿Por qué 2? Porque generalmente la migraña con aura da con menos frecuencia que la migraña sin aura. Es decir, no es raro que veamos pacientes que tienen migraña sin aura que tengan 2, 3 o 4 ataques por mes. Esta, en cambio, tiene 2, 3 ataques por año. De tal forma que esa es la razón por la que se requieran menos ataques para cumplir el criterio A. El criterio B se refiere al aura, ¿ok? Son 3 de estos 4. El primero es 1 o más ataques totalmente reversibles de síntomas de aura que indiquen disfunción focal, hemisférica, de tallo cerebral. No motora, bueno, esto ya se cambió, puede incluir motor, ahorita los vamos a ver. Por lo menos una aura se desarrolla en más de 4 minutos o 2 o más síntomas ocurren en sucesión. O sea, si hay más de una hora, se aumenta proporcionalmente la duración. Y 4 minutos es para diferenciarlo de varias situaciones, principalmente crisis epilépticas. Ningún síntoma del aura dura más de 60 minutos. Es decir, si dura más de 60 minutos empezamos a pensar en otras cosas, por ejemplo, una enfermedad vascular cerebral. Si hay más de un síntoma de aura, puede aceptarse una prolongación proporcional o proporcionada al número de síntomas. Si son 2 síntomas de aura, serían hasta 2 horas y así.
Y el 4 es que la cefalea sigue el aura después de no más de 60 minutos, aunque sabemos que puede haber auras antes, durante e incluso después de la cefalea. Lo más común es que ocurran antes. De hecho, por eso se llama aura, porque anuncia que viene el dolor de cabeza. Y el criterio de es el mismo, el criterio del dolor también es el mismo, el dolor es igual al de la migraña sin aura. Estos son los criterios de la última clasificación, por lo menos 2 ataques, y aquí están los síntomas de aura, que sean visuales, sensitivos, del lenguaje, motores como en la migraña hemipléjica familiar, del tallo cerebral, lo que antes se llamaba migraña de Bickerstaff o cefalea de Bickerstaff, y la migraña retiniana, que ahorita está en discusión si es migraña retiniana, perdón, si es un aura o es lo que antes se llamaba migraña retiniana. Y luego la duración y todo lo que ya les dije. El aura típica, bueno, son los fenómenos visuales sensitivos o del lenguaje. Esos son los que habitualmente se consideran como la migraña con aura típica. Y aquí está cuáles son los criterios, que no los vamos a detener mucho en eso. Y está otro apartado que es el de la migraña crónica. Se los menciono porque internacionalmente se está poniendo mucha atención en esto a partir del fracaso del tratamiento con toxina botulínica para la migraña episódica. Se vio que en un grupo de pacientes, un subgrupo de pacientes que llenaban los criterios para migraña crónica, funcionaba la toxina botulínica. Así que esta es la única indicación para el tratamiento con toxina botulínica en migraña. El dolor de cabeza, que puede ser tipo tensional o parecido a la migraña, 15 días al mes por 3 meses o más. ¿Y que llenan estos otros 2 criterios? Que tiene un paciente con migraña ya conocida, migraña sin aura o con aura, y que en 8 de los días, de estos 15 días que piden, en 8 los criterios llenan el dolor de migraña sin aura, el criterio B y C, o sea, tiene aura, de la migraña con aura, o que el paciente cree cuando inicia que es migraña y que se quita por un triptano o por un ergótico. Esto no tiene mucho sustento en las publicaciones, sin embargo, así están los criterios para hacer el diagnóstico de la migraña crónica. También se han descrito los síndromes episódicos que pueden estar asociados a la migraña. Lo describían principalmente población pediátrica, sin embargo sabemos ahora que puede haber en niños más grandes, es decir, lo describían en niños preescolares, sabemos que puede haber niños más grandes e incluso en adultos. Trastorno gastrointestinal recurrente, vómito cíclico, lo que llaman migraña abdominal, es decir, que ocurre dolor abdominal en lugar de dolor de cabeza, todo lo demás es parecido. El vértigo paroxístico benigno, tortícolis paroxística benigna y la migraña vestibular. Todas esas, bueno, algunos otros, por ejemplo, en los lactantes, la cantidad de cólicos, los niños que tienen muchos cólicos ya se han descrito como parte de estos síndromes episódicos que se asocian a la migraña. La migraña vestibular, como decía, bueno, aquí están, es una de las causas raras de vértigo recurrente. No vamos a entrar en muchos detalles de esto. Estas imágenes son las imágenes del aura. La que están viendo a su izquierda, que se llama aura de Lashley, es la migraña, el aura visual, el escotoma centellante, que es el aura visual más típica de todas. Y si ustedes ven, empieza con un escotoma central rodeado de como lucecitas de neón. Todas esas rayitas centellean, ¿ok? Pues se llama escotoma centellante. Acuérdense que es un escotoma, una parte del campo visual donde no vemos bien, y centellea alrededor como si tuviera luces de neón que se van haciendo más grandes hasta que ocupan todo un hemicampo visual. Esa es el aura de Lashley o aura visual típica. Y eso correlaciona con lo que están viendo a su derecha, que son cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Básicamente en el aura hay una disminución de la perfusión, luego empieza la cefalea, hay un aumento de la perfusión cerebral,
del flujo sanguíneo cerebral, hay una hiperperfusión y finalmente se normaliza. Por esto se pensaba que la migraña era un fenómeno inicialmente vascular. Ahora sabemos que esto no es así, que los cambios vasculares son secundarios a la actividad cerebral. Esta es la distribución habitualmente sensitiva, los trastornos sensitivos que pueden verse en el aura. Entonces distinguimos en general 4 fases del ataque. El pródromo, que puede durar horas o días. En la serie que tenemos nosotros, el pródromo es raro. Estamos haciendo una serie de pacientes del noreste de México, especialmente de Monterrey. Los 158 casos de migraña que tenemos, el pródromo es realmente algo raro, pero bueno, está descrito que puede durar horas o días antes del dolor. La fase de la hora, que es de 4 a 60 minutos, la fase del dolor de 4 a 72 horas y finalmente el posictal, que es parecido al pródromo y que puede durar horas o días. Aquí están los síntomas premonitorios o el pródromo, que es la fatiga, dificultad cognitiva, hipersensibilidad sensorial, antojos. No tenemos una traducción fiel al español del verbo to crave en inglés que denota una conducta de búsqueda de algo. Entonces yo le puse antojos. Esto puede explicar por qué muchas personas durante esta fase premonitoria buscan algún tipo de comida. Puede ser el chocolate, puede ser alguna otra cosa. Y se explica entonces por qué buscan la comida, atribuyen a que la comida detona el dolor y es exactamente al revés. Comen eso porque están en esta fase, o sea, ya empezó la crisis de migraña, a cambios anímicos y hay hiporexia durante la fase premonitoria prodrómica. Luego viene el aura, la fase de dolor y la fase postdrómica, que si ven es muy parecida a la fase prodrómica. Existen algunos factores detonantes, de los cuales ciertamente los investigamos. A los pacientes que vemos les damos un diario para llevar un conteo de las veces que le duele y tratar de establecer si efectivamente tienen algún detonante que sea consistentemente detonante de la crisis. ¿Por qué? Porque existe el concepto, por ejemplo, de poner a dieta a los pacientes con migraña, a priori. Diagnostico migraña y le quito el chocolate, le quito los enlatados, le quito cualquier tipo de alcohol, particularmente el vino tinto, los quesos, los embutidos, en fin. O sea, muy restrictiva la dieta y con mucha frecuencia no hay razón para hacerlo. Nosotros tenemos 158 casos de este registro de cefaleas que tenemos, de los que tienen detonante, de todo el grupo solamente el 17% tiene algún detonante alimenticio reconocido. Solamente uno tiene chocolate, los demás son diferentes detonantes alimentarios. ¿Es más importante el desvelo o el exceso de sueño? Eso hay que interrogarlo. Si el paciente a la hora que no duerme bien o que duerme en exceso, eso le detona el dolor. A veces el no comer a sus horas, si no desayunan a tal hora o no comen a tal hora, eso puede ser un detonante del dolor. Factores de la dieta, el estrés, lo puse entrecomillado porque no es el estrés cotidiano, ¿ok? Tiene que ser un evento estresante. Obviamente la menstruación, medicamentos, cambios climáticos. Hay que tener cuidado con esto del sueño y de los horarios irregulares porque dicen, si no desayuno a las 9, me da el dolor, conclusión, desayune. Pues sí, pero el problema es que soy un cirujano que entra a las 6 de la mañana, 7 a operar y ya no desayuné, me desvelo, pues duerma bien, pero soy un piloto que hace vuelos en la noche y no puedo hacer eso. Entonces los tratamientos se deben de ir ajustando a las necesidades individuales. Esto no lo vamos a ver. El estado migrañoso es una situación potencialmente de urgencia neurológica, más de 72 horas con dolor. ¿Por qué urgencia? Pues porque puede ocasionar desequilibrio hidroelectrolítico o trastornos autonómicos que pongan en peligro, pues no la vida, pero sí, digamos, la salud de la persona. Y habitualmente recomendamos el manejo intrahospitalario con esteroides intravenosos. ¿Y eso por qué? Pues por la forma en que sucede la migraña. El doctor Harold Wolff, hace un siglo, él postuló
que la migraña tenía dos fases, una de vasoconstricción, que era lo que él observaba en experimentos en animales y en algunos humanos. Veía que en la primera fase había vasoconstricción y luego había una vasodilatación. Entonces propuso que el aura representaba un fenómeno isquémico y la fase de dolor era una fase de vasodilatación donde se inflamaban las arterias, en fin, y eso producía el dolor. Por eso el dolor era pulsátil. El doctor Aristides Leao, en los 40 del siglo pasado, haciendo su doctorado, su tesis doctoral en Harvard, notó algo en los animales que él estaba investigando la epilepsia, notó algo raro que nadie había descrito en el cerebro de sus animales que estaba experimentando, una onda de depresión electrofisiológica que iba de atrás hacia adelante, occipital hasta frontal, que no supo qué era y le puso una depresión cortical propagada, lo publicó, no se supo qué era exactamente y ahí quedó. En los 70s, el doctor Michael Moskowitz, también de Harvard, desenterró ese estudio de Leao y propuso que ese fenómeno que estábamos viendo, que era la depresión cortical propagada, era el fenómeno inicial del ataque de migraña y que llevaba a que hubiera una serie de cambios en el sistema nervioso central y periférico, que básicamente llevaban a que hubiera inflamación estéril de la pared arterial, o sea, una inflamación neurogénica, liberación de péptidos, activación de las vías trigeminales centrales, como están viendo ahí en la figura. Abajo a la izquierda están los vasos durales de la dura madre, que están inervados por el trigémino, por la primera rama del trigémino, como les había dicho al principio. Las estructuras intracraneales supratentoriales están inervadas por la primera rama del trigémino. Estas se activan, llegan al ganglio de Gasser, que lo están viendo ahí en anaranjado, ¿ok? De ahí pasan al núcleo principal del trigémino, al núcleo y el haz descendente del trigémino en la parte caudal. De ahí del núcleo del trigémino establece anastomosis o conexión con el núcleo salival superior, que están viendo ahí a un lado. Y del núcleo salival superior sale el nervio petroso superficial mayor, que está en verde, llega al ganglio ptérigo-palatino, que está en verde, y ese se comunica otra vez con los vasos sanguíneos durales y se cierra el círculo, y este es la famosa hipótesis trigémino-vascular. Ahora, a partir del ganglio del núcleo del trigémino, hay también eferencia hacia arriba, hacia otros núcleos del tallo, hacia el tálamo, hacia el hipotálamo y hacia la corteza cerebral, que hacen que se perciba el dolor. Aquí está, muy simplificado. Hay una inflamación a la derecha y arriba está un vaso sanguíneo, hay inflamación neurogénica, vasodilatación, y eso va a través del trigémino, hasta el ganglio de Gasser y al resto del sistema nervioso central. Pero en general, lo que aceptamos entonces es que el cerebro de las personas migrañosas es un cerebro diferente, es un cerebro hiperexcitable. Y hasta donde vamos ahorita, muy probablemente esto termine siendo una canalopatía que lleva al resto de manifestaciones. En cuanto al tratamiento de la migraña, tomando en cuenta toda la fisiopatología, podemos decir que hay tres vertientes principales del tratamiento. Uno sería tratamiento no medicamentoso, tratamiento de la crisis, es decir, cuando el dolor sucede, y un tratamiento preventivo. Y cada uno de ellos tiene sus lineamientos específicos. El tratamiento no medicamentoso se refiere principalmente a modificaciones en el estilo de vida o en aquellas cosas que hayamos visto que detonan la migraña o que favorecen que aparezcan las crisis y que podamos modificar. Como les dije anteriormente, pues si notamos que son trastornos del sueño, tratar de corregirlo siempre que esto sea posible. Si vemos un obrero con turnos rotantes, pues a veces esto no se puede, entonces tenemos que ir adaptando el tratamiento al paciente que tenemos enfrente. Este es un artículo que me pidieron aquí en nuestra revista escribir, es del 2015. Algunas cosas han cambiado, pero no muchas.
Les recomiendo que si lo pueden conseguir, lo lean, porque muchas de las cosas que voy a decir están escritas ahí. Esto es interesante. Hubo un accidente quiere decir que en un estudio en donde estaban probando un triptano, se equivocaron y mandaron puro placebo, de tal forma que fue un estudio doble ciego, doble placebo. Pero fíjense lo que pasó con el puro placebo. 37% de los pacientes mejoraron a las 2 horas. Mejorar es bajar una categoría del dolor, de intenso a moderado, de moderado a leve. 37% a las 2 horas, 70% a las 4 horas. Bajaron una categoría del dolor. Y 7 y 22 estaban libres de dolor a las 2 y 4 horas. Es decir, cualquier tratamiento que intentemos o que demos tiene que ser mejor que esto, porque si no, entonces les damos puro placebo. Del tratamiento abortivo tenemos varios medicamentos. Hay que recordar que el tratamiento abortivo es eso, o sea, un tratamiento solo para la crisis. Las instrucciones que damos a los pacientes es que cuando estén seguros de que viene la crisis, entonces hay que tomarlo. Un concepto importante es que el tratamiento abortivo debe ser un tratamiento temprano. En cuanto el paciente siente que viene la crisis, hay que tomarlo, porque sabemos que todos los medicamentos, todos los que se utilizan para la crisis, van perdiendo efectividad conforme la crisis avanza. Entonces, en cuanto el paciente sabe que le viene la crisis, ahí tiene que tomar la medicina. Y tenemos que ser muy claros sobre cómo lo debe de tomar, porque cualquier medicamento que demos puede llevar a cefaleas por rebote o puede hacer, si el paciente lo usa mal, puede complicar el cuadro clínico. La ergotamina es muy usada porque es barata y es efectiva. El problema que tiene la ergotamina es que es verdaderamente adictiva. Entonces, cuando usamos ergotamina, tenemos que hacer conteo de pastillas, etcétera, para estar vigilando que el paciente no esté usando mal la ergotamina. 40-60% de mejoría de liberación del dolor, hay que saber cómo usarla, no más de 3 miligramos, que son habitualmente 6 tabletas de las preparaciones comerciales, o de 8 por semana, porque esto aumenta el riesgo de adicción y de cefalea por rebote. Se debe usar así, 1 miligramo de inicio, que son 2 tabletas, y luego cada media hora se repite una hasta que se alcanza la dosis máxima de 3 miligramos al día, o que aparezcan náuseas o bien que el dolor se quite. Si el paciente ya empezó a tener náuseas o vómitos, no tiene sentido seguir utilizando un medicamento vía oral. Y hay que instruir al paciente que el conteo de medicamentos debe ser estricto, porque si ya alcanzó la dosis máxima al día y no se le ha quitado, hay que usar otra cosa que no sea un triptano. El triptano tiene efecto vasoconstrictor que se va a potenciar con el uso de los ergotamínicos. Y entonces tenemos un peligro de efectos vasoconstrictores sistémicos, que eso sí pueden ser sumamente serios. ¿Okay? La metoclopramida es un medicamento que ciertamente funciona, sobre todo por vía parenteral. En muchos hospitales aquí la usan. Nosotros no la usamos desde hace tiempo porque nuestros pacientes empezaron a tener una complicación de su uso, que es la distonía de torsión. Pero funciona, sobre todo IV o IM. Los narcóticos no los utilizamos, los medicamentos potencialmente adictivos en general en los pacientes con dolor de cabeza crónico no los utilizamos, porque estos pacientes con dolor de cabeza crónico tienden a sobreusar medicamentos, entonces tratamos de no darlos. Y los triptanos son los medicamentos de elección. En la actualidad, aunque todavía no llegan a México, se han aprobado durante el año pasado, el 2019, 2 grupos nuevos de medicamentos. Unos se llaman ditanes y otros se llaman gepantes. Tenemos uno de los ditanes que se llama lasmiditan y 2 de los gepantes, el ubrogepant y el rimagepant. No los tenemos todavía en el país, así que no los voy a mencionar, pero los triptanes sí los tenemos, ya desde el 93 se describieron y en la actualidad son los medicamentos de elección para el tratamiento
de una crisis de migraña porque son los más específicos. Aquí están. Es la misma figura que les mostré hace rato, pero si se fijan, del lado derecho donde dice disminución de la inflamación aséptica es donde actúan los triptanos, y en receptores dice 5-HT1B. Son receptores de serotonina. La serotonina es una molécula muy compleja que tiene diferentes grupos de receptores. Del grupo 1 a varios subgrupos de receptores. Entonces tenemos de la A a la F. Aquí estamos viendo que en el vaso sanguíneo el receptor involucrado es el 5-HT1B. Son agonistas serotoninérgicos. Y en el caso de las neuronas, en el ganglio de Gasser, es el receptor 5-HT1D. ¿Ok? ¿Y qué van a hacer? En los vasos sanguíneos disminuyen la inflamación aséptica y en el ganglio de Gasser van a producir vasoconstricción de los vasos subpiales y de esa forma disminuyen la aferencia dolorosa. Ese es el mecanismo de acción de los triptanos, ya que la mayoría de ellos no pasan la barrera hematoencefálica, entonces no tiene efecto a nivel central. Esta es una metaanálisis del 2001. Si vemos la primera parte dice respuesta a las 2 horas a mero arriba, la segunda dice libertad de dolor a las 2 horas, la línea gris oscura es la línea de identidad, lo que quede a la izquierda de esa línea gris oscura no funciona, lo que quede a la derecha sí funciona y lo que toque la línea pues no hay evidencia suficiente. Ahí tenemos los diferentes triptanos y los mejores son el RISA de 10, el L de 80 en cuanto a respuesta a las 2 horas. Y en libertad de dolor a las 2 horas, que es la que está a su derecha, tenemos otra vez el RISA de 10, el L de 80 muy apenitas y el almotriptán de 12.5 miligramos. Eso fue en el 2001. En el 2015 se hizo un estudio nuevamente con una metodología un poquito diferente que le llaman una metaanálisis en red. Y lo que hizo básicamente este estudio fue ver 5 parámetros que los están viendo ahí. Mejoría del dolor a las 2 horas, libertad de dolor a las 2 horas, mejoría sostenida del dolor a las 24 horas, libertad de dolor sostenida a las 24 horas y el uso de medicamentos de rescate, es decir, que tuvieron que usar otro medicamento diferente al triptano porque el dolor persistía. Y ahí vemos cómo están cruzadas los renglones y las columnas. Lo que está en gris, la bolita gris, bueno, son 5 bolitas, que es cada uno de los parámetros que se midieron. Y en este caso, por ejemplo, el L-triptán tiene, comparado con el almotriptán, que es la primera columna, todas las bolitas están grises. Quiere decir que el L-triptán es mejor. En cuanto al FROBA, pues nada más está comparado con el primer parámetro. Con el naratriptán, todos son grises, o sea, favorecen al L-triptán y así. Tiene más bolitas grises el L-triptán. Y si nos vamos con los otros, el risatriptán, comparado con el almotriptán, en los primeros 2 parámetros está mejor y así por el estilo. Entonces aquí se confirma que el mejor de todos es el L-triptán, ¿ok? Y el que le sigue es el risatriptán. Son los que tienen más bolitas grises. Acuérdense, son 5, que son estos 5 parámetros. Situaciones especiales de la migraña, pues la migraña menstrual es una de las pocas situaciones en donde podemos dar triptanos profilácticamente. Si la mujer tiene ciclos regulares, sabemos en qué momento le viene el sangrado y sabemos cómo se comporta la migraña asociada a la menstruación, podemos adelantarnos y dar triptanos profilácticamente. Normalmente los tratamientos profilácticos no se hacen con triptanos, no se hacen con medicamentos abortivos, o sea, para eso son abortivos, no son tratamientos preventivos, excepto cuando nos podemos adelantar a la crisis. Y esta es una situación de esas. ¿Okay? En migraña, solamente cuando sabemos en qué momento va a suceder y nos podemos adelantar. En aquellos asmáticos y en epilépticos se ha reportado muy raramente complicaciones como desencadenamiento de la crisis o de la epilepsia. En el embarazo sabemos que no hay estudios, no es posible hacer estudios experimentales en embarazadas. Se tiene un registro mundial que lleva más de 1000 casos de mujeres que han consumido sumatriptán en las primeras semanas del embarazo y no ha habido absolutamente ninguna complicación. Muy bien, muchas gracias.